verificar el quórum. Se encuentran presentes la congresista Marisa Glave, el congresista Johnny Lescano, el congresista Francisco Villavicencio, el congresista Juan Carlos González y quien les habla, el congresista Alberto Belaunde. Como se imaginarán, ello no alcanza para tener el quórum, así que empezaremos con sesión informativa mientras nuestros colegas se animan a acompañarnos. En despacho, se da cuenta que entre el 2 y 7 de diciembre del año en curso fue remitido a nuestra comisión un proyecto de ley cuya materia y autor se encuentran detallados en el documento enviado junto con la agenda. Se ha dispuesto que esta iniciativa sea analizada por la asesoría de la comisión y que se proceda con la solicitud de informes y opiniones correspondientes. Si algún miembro tuviera interés en algún documento de la comisión, puede solicitarlo a través de la Secretaría Técnica, la cual facilitará las copias de los documentos requeridos para los fines respectivos. A continuación pasamos a la sección de informes. La Presidencia informa lo siguiente. La organización CHS Alternativo, en cumplimiento de su misión institucional, ha elaborado un informe que estamos repartiendo en estos momentos, que identifica los avances, retos y limitaciones en la ejecución del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas por parte del Estado. La finalidad del estudio es contribuir a fortalecer la lucha contra este flagelo, al analizar la asignación de presupuestos específicos en cada sector, el rol que han tenido los gobiernos regionales y locales en esta lucha, así como también el nivel de respuesta del Estado a la recuperación y reintegración social de las personas que son víctimas de este flagelo. Por ello, creo importante que como Comisión de Justicia y Derechos Humanos podamos conocer a detalle los alcances de este informe a fin de tomar en cuenta los avances más importantes de la acción del Estado respecto a ese tema. En base a lo expuesto, le expreso mi cordial saludo al director de CHS, Pedro Córdoba, y a su equipo, quienes se encuentran presentes en la sala con la mayor disposición de poder conversar a detalle sobre este importante tema con los integrantes de la comisión en el momento que estimen conveniente. Por otro lado, se pone en conocimiento del Pleno de la Comisión que la semana pasada se convocó una sesión extraordinaria el día lunes 4 de diciembre. Sin embargo, debido a la falta de quórum, esta no se llevó a cabo. Asimismo, se convocó a la sesión ordinaria de la Comisión para el 5 de diciembre. Tampoco contamos con el quórum reglamentario, pero sí contamos con la exposición de los proyectos de ley de las congresistas Gloria Montenegro y Maritza García. Como tercer punto, mediante oficio 014, la SUNAT comunica que no se ha publicado ninguna norma con rango de ley que derogue o modifique en forma tácita normas de igual rango relativas al ámbito de competencia de dicha superintendencia, de conformidad al artículo 2 de la Ley 27412. Mediante oficio 13919, el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial remite copia de la resolución administrativa 307, por la cual se crea el Distrito Judicial de la Selva Central, con sede en el Distrito Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín. Asimismo, solicita la asignación de los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento del nuevo Distrito Judicial. Saludamos la presencia de la congresista y ministra Ana María Choquehuanca. Finalmente, mediante oficio 14784, el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial remite copia de la resolución administrativa 330, por la cual se aprueba la conformación de los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de la Selva Central. La Presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen presentar algún informe. Dado que no hay informes, inicia la sección pedidos. Congresista Marisa Glave, la escuchamos. Sí, presidente. Quisiera pedirle que pudiera comunicarse con los voceros de las organizaciones políticas que forman parte de esta comisión y con el presidente del Congreso para informar que estamos teniendo un problema serio de quórum, presidente. Esta es una de las comisiones más importantes del Parlamento. Tenemos un conjunto de temas delicados pendientes en orden del día. Uno de los que yo además hoy día quería pedir es el que tiene que ver con la modificación del Código Civil, precisamente para ver el tema de competencias alrededor de personas con discapacidad, que es un tema que avanzamos, que hubo una reunión de asesores, pero que hasta ahora no logramos ver aquí en la comisión, presidente. Entonces sí sería bueno decirle al presidente del Congreso que si la decisión ha sido ampliar la legislatura, lo mínimo que pueden hacer es venir a las sesiones.
no puede ser que no tengamos quórum pues, en las sesiones, presidente. Entonces, yo entiendo que ese es un principal molestar suyo, pero sí quisiera que este pedido se transmitiera y que no se hiciera por lo menos un llamado de atención a los parlamentarios, a ver si es que tienen un mínimo de responsabilidad para con el trabajo que tienen acá, ¿no? Enviaremos una comunicación al presidente del Congreso y a los voceros de las distintas bancadas. Creo que además el espíritu de esta comisión siempre ha sido un espíritu plural. Si uno ve los proyectos de ley que se encuentran en los predictámenes de la orden del día, son proyectos de ley de todas las bancadas. No hay un direccionamiento hacia alguna tendencia política. Saludamos la presencia de la congresista Sonia Echevarría. ¿Existe algún otro pedido por parte de los congresistas? Aprovechando que está presente la congresista, ministra y amiga Ana María Choquehuanca, y dado que la semana pasada no pudo exponer su proyecto de ley por un tema de agenda, tal vez podemos aprovechar el espacio para escuchar ese proyecto que además es parte integrante de uno de los predictámenes que esperamos discutir. Congresista Choquehuanca, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos mis colegas en general de las distintas bancadas presentes el día de hoy. En esta oportunidad vengo a exponer los alcances del proyecto de ley 1872-2017-CR de mi autoría, que fuera presentado el 12 de septiembre de 2017 y que propone modificar el artículo 112 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene por objeto abreviar los procedimientos de autorización judicial de los menores de edad que viajen en compañía de uno de sus padres, aún con la negativa del padre o de la madre en el caso concreto y siempre que cumplan uno de los supuestos del REDAM. El registro de deudores alimentarios. Se propone que en el supuesto que el padre o la madre figure en el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM, creado por ley 28970, la madre o padre recurra al Poder Judicial a efectos de obtener automáticamente la autorización judicial para viajar fuera del país acompañando al niño, niña y o adolescente por un periodo determinado de tiempo. La única alternativa para evitar el chantaje del padre o la madre que nunca pasó alimentos para la manutención del menor y que a pesar de ello se oponga directa o indirectamente al viaje de su menor hijo es que dentro de un proceso contencioso el Poder Judicial autorice el viaje, bastando que la madre demuestre de manera fehaciente que el padre del alimentista se encuentra registrado en el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM. Es decir, que previamente se haya seguido un procedimiento judicial. Es sabido que en el REDAM figuran los padres o madres que cuentan con una sentencia ya concluida en el Poder Judicial, que tiene la condición de cosa juzgada, por omisión a pasar alimentos al menor y no a la madre, siendo en consecuencia desproporcionado que en base a dicho antecedente la madre o el padre tenga que seguir otro proceso judicial para autorizar recién la salida del menor por un periodo de tiempo indeterminado. Para subsanar este vacío legal o anomalía es que se plantea que en caso que el padre o la madre del menor alimentista figure en el registro de deudores, creado por la ley 28970, la madre o el padre que requiere el permiso deberá acreditar ante el juzgado correspondiente que éste se encuentra registrado en el REDAM a efectos de obtener automáticamente la autorización judicial para viajar fuera del país acompañando al niño o el adolescente. Para materializar ello, resultaría indispensable que al momento de presentar la demanda de autorización judicial de viaje de menor, la parte demandante acredite que la parte demandada se encuentra inmersa en alguno de los supuestos de REDAM y que no exista la posibilidad que la parte emplazada se oponga y o contradiga dicha pretensión con la única finalidad de dilatar la resolución que autoriza su expedición, ahorrándose un promedio de 2 meses en el trámite común en el Poder Judicial.
Cabe precisar que la presente fórmula no resultaría aplicable en el caso de la autorización notarial contemplada en el artículo 111 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, toda vez que en este supuesto no hay mayor controversia, pues hay la voluntad común de ambos padres de permitir la salida del menor. La misma que se tramita como un proceso no contencioso diferente al caso de la autorización judicial, artículo 112 del Código Sustantivo. Por lo expuesto, estimados colegas, apelo a su comprensión para la aprobación de la presente iniciativa que ha elaborado la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República y que ha sido considerada en el punto 5.5 de la agenda programada para la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. El tema, como usted sabe, ya se encuentra en la orden del día. Es un predictamen que recoge su iniciativa, como la iniciativa de la congresista Maritza García, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, y esperamos que, si conseguimos quórum en los próximos minutos, podamos debatirlo para ver si es aprobado. Quisiera solicitar la venia. Sí, congresista de la B. Adelante, aprovechemos. Muchas gracias, presidente. Ya que está acá la ministra y congresista Choquehuanca y es la que promueve el proyecto de ley, justo una de las cosas que he estado conversando con algunas madres solteras o madres jefas de hogar que tienen a un padre ausente, en muchos casos, razón por la cual he presentado el proyecto de ley para el tema de la posibilidad de que el apellido sea definido por padre y por madre y no obligatoriamente en un orden establecido. Una de las cosas que me decían era justamente que uno de los problemas a veces graves que hay es que el padre desaparece o está ausente, tanto así que aparece en una lista de deudores, y después simplemente no apoya ni siquiera la autorización, tan simple como que el chico se tiene que ir a un viaje de promoción. Y entonces necesita la carta notarial para poder salir porque es un menor de edad. Y resulta que es inviable porque ha desaparecido. Entonces, lo que quería entender es... Igual tiene la madre que ir a hacer un trámite en el Poder Judicial, pero señalando que está en el padrón de deudores, o cómo funcionaría, o solo con el hecho de que está en el padrón ya no es requisito, para poder tener claridad, presidente. Gracias. A través de la presidencia. Sí. En ese caso es que la madre tiene que hacer un pedido en el Poder Judicial, sí. Pero esto ya automáticamente, o sea, ella llevando el registro del REDAM, automáticamente obtiene el permiso y se evita 2 meses, usualmente, que es lo que demora mientras se presenta, y el viaje o la ausencia que él debía realizar el menor ya no es posible, ¿no? Es solo por... O también puede ser aplicado en viajes de estudios, en viajes de pasantías, qué sé yo, y todas las oportunidades que puedan tener los menores de 18 años. Gracias, congresista. Con la venia de los congresistas presentes, y dado que contamos con la presencia de los amigos de CHS, Alternativo, que han presentado un informe de un tema que nos convoca y nos interpela a todos los presentes, que es el de la trata de personas, quisiera solicitarles su autorización para que un representante de la organización pueda exponernos brevemente este informe. De no haber ninguna objeción, invitamos al representante de CHS Alternativo para que pueda realizar su exposición. Muy buenas tardes. Gracias, presidente de la Comisión de Justicia, por esta invitación y permitirnos presentar brevemente y hacer entrega de este informe sobre la situación de la trata de personas en nuestro país. Como ustedes saben, de la sociedad civil cumplimos una labor de vigilancia, de auditoría social respecto a las políticas públicas que el Estado y el gobierno efectúan. Una de esas políticas públicas tiene que ver con el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, y este es el 5º informe que da cuenta de cómo está el avance en la implementación de este plan nacional.
Y este informe busca llamar la atención justamente también del Congreso en su labor fiscalizadora respecto a aún los pendientes y los retos que el Estado peruano tiene frente a las víctimas que sufren esta explotación sexual, laboral y de otros temas, de otro tipo, en este tema de la trata de personas. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que el Estado y los diferentes sectores del Estado no asignen aún un presupuesto específico para la lucha contra este delito. Solo 3 ministerios, entre ellos el Ministerio de la Mujer, y saludo a la ministra, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, tienen un presupuesto específico para enfrentar este problema. Llamaría a través del Congreso y de la Comisión de Justicia a que todos los sectores del Estado tengan un presupuesto que les permita acciones de prevención, de atención y de reposición de los derechos de las víctimas en cuanto significa, por ejemplo, la atención de aspectos estructurales como el trabajo. También nos preocupa el hecho de que la impunidad frente a los delitos de la trata de personas sigue siendo muy alto. Solo 6 de 100 imputados en cuanto a este delito han sido sancionados. Y por lo tanto estamos hablando de que hay un margen muy grande de personas que cometiendo este delito no son, solo 6 de cada 100 no son sancionados. Creo que ahí también la labor de los operadores de justicia, es decir, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y por supuesto el Congreso en su labor fiscalizadora tiene que contribuir a que esto disminuya y que aumente el número de sanciones, porque si no, no va a haber manera de que los delincuentes y las mafias que trabajan alrededor de este tema puedan dejar de actuar en este sentido. También nos preocupa el tema de la reintegración de las víctimas, es decir, víctimas que han sufrido daños a sus derechos y que el Estado tiene la obligación de atenderlos, ya sea en albergues o ahora a través de la ley 12, del decreto ley 1297, permitiendo que haya un plan de reintegración. La viceministra de la Mujer se ha comprometido a que este año, antes de que culmine este año, se aprobará el plan de reintegración de víctimas de trata de personas. Y estando acá la ministra, quiero aprovechar también para saludar esa información que nos brindó la viceministra de la Mujer en cuanto a aprobar este plan de reintegración de las víctimas de trata de personas, ¿no? Son varios temas que creemos que es importante que el Congreso, la Comisión de Justicia conozca, y tendremos la oportunidad, quizás en el mes de enero, permitiéndonos ustedes presentar con mayor detalle cuáles son los alcances de este informe y cuáles son las perspectivas para que el Plan Nacional 2017-2021 efectivamente pueda ser un plan que permita ir erradicando este delito y combatiendo en las zonas más vulnerables de nuestro país, como es Madre de Dios, Iquitos, Loreto, Puno, Huancayo, Ayacucho y las zonas del norte, que este delito no siga siendo una cosa que afecte la dignidad de las personas, niños, niñas, adolescentes y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias por permitirme estas palabras y muchas gracias al congresista de Belaúnde y a ustedes por esta posibilidad. Muchísimas gracias. No sé si bueno, quiero darle la bienvenida al congresista Ushñahua, a la congresista Pariona y al congresista Ceballos. Y no sé si es que alguno de ustedes desea hacer alguna consulta o comentario a nuestro invitado. En todo caso, si no es así, lo despediríamos agradeciéndole la atención. Muchas gracias. Muchas gracias también.
Aprovechando que tenemos quórum y que se encuentra presente la autora de uno de los proyectos, yo quisiera empezar el debate del predictamen de los proyectos 1872 y 2110 sobre las autorizaciones de viajes a menores. Antes de ello, quisiera poner a consideración de los congresistas la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017. De no existir alguna observación, procederemos a votar. Los congresistas que estén a favor. Ha sido aprobada. Muchas gracias, congresistas. Empecemos entonces con el predictamen de los proyectos 1872 y 2110, que es el número 5 de la agenda. Estimados colegas, como es de público conocimiento, a la fecha existe un alto número de deudores alimentarios en nuestro país. De acuerdo con las cifras oficiales, existen 2.777 padres inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. A su vez, tenemos que el Código de Niños y Adolescentes exige que se requiera la autorización de ambos padres para que los menores puedan viajar al exterior. Esta situación genera que los padres o responsables solicitantes no inscritos en dicho registro, que sí se encuentran al día en sus obligaciones alimentarias, se ven en la necesidad de buscar al deudor alimentario o sentenciado para convencerlo que otorgue el permiso de viaje para el menor. Lamentablemente, muchas veces estas personas son sometidas a maltratos físicos, psicológicos o chantajes para que acepten la sustitución de deuda alimentaria a cambio de la autorización de viaje. Ante estos hechos, los proyectos de ley han planteado la necesidad de simplificar o reemplazar el actual proceso judicial de autorización de viaje de menor cuando existe el disentimiento u oposición de uno de los padres. Sin embargo, en el texto sustitutorio del predictamen se propone mantener la autorización en vía judicial para que sea un juez quien siempre decida la salida del país del menor de edad, debido a que sería peligroso para los intereses de los niños y adolescentes trasladar esta decisión solo a una autoridad administrativa. A efectos de ilustrar ese riesgo, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional y el Ministerio Público, el 60% de las víctimas de trata de personas del país son menores de edad, siendo la explotación sexual y laboral las principales amenazas. En ese sentido, queda claro que cada caso de salida de país de niños o adolescentes requiere evaluar la situación del menor, identificando sus circunstancias personales, siendo el juez y no el funcionario de migraciones el mejor llamado para ello. La principal modificación propuesta se verá reflejada en las autorizaciones judiciales para la salida del país de menores de edad en los casos en que uno de los padres se encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, como lo propone el proyecto de ley de la congresista Ana María Choquehuanca, o que haya sido condenado por delito doloso cometido en agravio o perjuicio menor, como lo propone el proyecto de ley de la congresista Maritza García. Sobre este último supuesto, si bien el Código de Niños y Adolescentes ya prevé la pérdida de patria potestad en los casos de padres condenados por estos delitos, lo cierto es que los jueces no suelen extinguir la patria potestad al momento de sentenciar, lo que genera que dichos padres, aún condenados, puedan oponerse a la salida al exterior de sus hijos. Finalmente, respecto del trámite, el predictamen propone que en estos casos el juez decidirá la salida del país sin abrir el incidente a prueba, es decir, sin considerar la oposición del padre deudor alimentario o sentenciado. De igual forma, tampoco solicitará la opinión del fiscal. En ese escenario, permitirá reducir el tiempo total que demora obtener la autorización judicial para salida del menor en casos de disentimiento u oposición de 3 a 4 meses actuales a solo 2 días. De esta manera, aseguramos que el juez todavía cumpla el rol de tutela de los menores de edad que salen fuera del país, pero dentro de un plazo razonable para evitar que la demora o dilación afecte los proyectos de vida del menor. Así, esta iniciativa busca otorgar mayor celeridad y seguridad a los menores y tutores que busquen realizar un viaje al exterior a fin de que las deudas alimentarias de uno de los padres no generen más consecuencias negativas en sus vidas, sin que se eliminen las garantías judiciales para tutelar la vida e integridad de los menores. En atención a ello, la Comisión de Justicia recomienda la aprobación del texto sustitutorio de ambos proyectos.
Dicho esto, quisiera abrir el debate y ceder el uso de la palabra a quienes tengan algo que expresar al respecto. Congresista Pariona. Buenas tardes, presidente. Con el saludo a todos los presentes, muy brevemente la intervención para saludar la iniciativa, presidente, porque hemos visto muchísimos casos en los que hay necesidad, por ejemplo, médica de niños, de adolescentes que tienen que viajar fuera del país para seguir un tratamiento, pero resulta que por no tener la autorización judicial de parte del padre, que además no paga por los alimentos ni la manutención de sus hijos, los jóvenes, en este caso, perdón, los niños y adolescentes se ven limitados de salir del país. Con esta propuesta de ley me parece que responde a esa necesidad de resolver a partir de una modificación, como se indica en los códigos 111, 112 del Código del Niño y Adolescente. Yo saludo la iniciativa de la autora, en este caso la congresista Choquehuanca, que hay casos y testimonios de varios niños, niñas y adolescentes que se han visto limitados solo por no tener la autorización de parte de los padres, especialmente que tienen deudas, y ojalá eso incentive más bien a que los padres paguen esa deuda que tienen con sus hijos, porque no solo se trata de un pago monetario, sino de la responsabilidad que tienen para con su educación, para con su salud. Presidente, gracias. Gracias, congresista Pariona. Le damos la bienvenida al congresista Mulder y el uso de la palabra al congresista Villavicencio. Gracias, presidente. Nuestro saludo a la congresista Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer. La propuesta es buena porque permitirá acelerar el trámite de autorización de viaje del menor. Sin embargo, tal como está planteada la modificación del artículo 112, se resultaría demasiado amplio y podría prestarse o dejar espacio para que se promueva el negocio de tráfico de menores o de trata de personas, toda vez que se convertirá en una autorización automática sin posibilidad de que sea variada una vez que el juez la autorice. Por ello se considera que el artículo 112 debe mantenerse para las diversas situaciones que pudieran atravesar los progenitores del menor y solo considerarse para los casos de encontrarse en el REDAM o encontrarse purgando condena con sentencia firme por delitos cometidos en agravio del menor, que en estos casos procederá a la autorización de viaje de manera automática, ¿no? Por lo que para una mejor técnica legislativa se sugiere incorporar el artículo 112A al Código de Niño y Adolescente con la siguiente fórmula legal. Artículo 112-A, autorización automática de viajes de menor. Dice textualmente: cuando uno de los padres se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM, creado por la ley 28970, o haya sido condenado con sentencia firme por delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos, el responsable deberá acreditar ante el juzgado correspondiente esta situación a fin de que el juez decida en el plazo máximo de 2 días la salida del niño o adolescente sin abrir incidente a prueba ni solicitar la opinión del fiscal, salvo casos excepcionales. El supuesto anterior no será aplicable cuando el deudor alimentario moroso haya cancelado la deuda total de la asistencia alimentaria, ¿no? Esta es una sugerencia que hacemos, señor presidente. Ojalá que podamos considerarlo para pasar a la aprobación del mismo artículo. Muy bien, le pediría que pueda ver con el equipo técnico para poder consensuar el texto. Yo quería reiterar la importancia de este proyecto, pues en estas situaciones de abuso familiar se busca todos los mecanismos posibles para evitar que la mujer y los hijos puedan realizar la vida de manera independiente y autónoma. Estos enlaces, estas metodologías de abuso, lo que busca es seguir anulando la autonomía y, peor aún, lo que buscan es convertirse en un mecanismo de chantaje inaceptable. Un segundo. Muy bien.
Aceptamos, sí, antes de darle el uso de la palabra a la congresista Choquehuanca, aceptamos las recomendaciones y aportes que realiza Sí. el congresista Villavicencio. Son unas precisiones que mejoran el texto. Congresista Choquehuanca. Sí, sí, solamente quería abonar ahí en la idea de que el juez tiene que valorar las pruebas. O sea, aquí que presente la parte demandante, y todos sabemos que el juez es la autoridad que tiene mi investidura judicial y constitucional. Entonces, a lo que se refiere esto es simplemente a evitar el chantaje que ejercen muchas veces los padres que ni cumplen con los alimentos y encima desaparecen o rehacen su vida con otras personas y vengan sus frustraciones en los niños, que no pueden salir ni siquiera a un viaje de promoción. Y como dijo la congresista Pariona también a través de la presidencia, incluso en situaciones médicas urgentes, que lamentablemente esto evita que este niño, este adolescente pueda ser atendido en otro país. Gracias. Muy bien, si no hay otro congresista que desea su uso de la palabra, pasaríamos al voto. Los congresistas que estén a favor, congresista Villavicencio, con los aportes realizados, así es. Congresista Villavicencio, congresista Echevarría, congresista González, congresista Glave, congresista Mulder, congresista Lescano, congresista Ushñahua, y que conste el voto a favor de la presidencia. Entonces, el predictamen ha sido aprobado. El siguiente punto, aprovechando además que está la ministra, con la cual podemos contar con su enfoque, es el predictamen de los proyectos de ley 793. Perdón, congresista Choquehuanca, sí. Discúlpeme. Sí, presidente, quiero agradecer a los colegas, perdón. Sí, yo sé, pero sí, no, sobre todo el haber acogido este clamor, este pedido que en verdad viene de las diferentes madres que hasta la fecha tienen que pasar por este calvario para poder lograr sacar a sus hijos en estas diferentes circunstancias y explicadas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. El siguiente punto de agenda sería el punto 6, el predictamen de los proyectos de ley 793 y 2072 sobre registro de agresores sexuales. Ese predictamen recoge los proyectos de las congresistas Gloria Montenegro, del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso, y la congresista Cecilia Chacón, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Estimados colegas, a través de los diversos debates que se han presentado en el pleno de esta comisión, todos hemos logrado coincidir en que la violencia contra la mujer es una lucha que estamos dispuestos a enfrentar de modo conjunto, más allá de nuestras posturas políticas. Este importante objetivo común nos ha permitido debatir y aprobar importantes dictámenes que buscan sancionar estas conductas a través de mejores herramientas procesales, nuevos tipos penales o precisiones en agravantes. Las iniciativas que ahora se presentan buscan unir en un ciclo continuo la sanción penal con la prevención, de modo tal que no solo actuemos de modo reactivo, sino que eso también permita al Estado actuar en previsión al futuro. En efecto, a través del dictamen trabajado a partir de análisis de estos dos importantes proyectos de ley, se ha logrado un texto sustitutorio que contiene las siguientes incorporaciones en nuestra legislación. Primero, se introduce la inhabilitación definitiva para que las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, proxenetismo y ofensas contra el poder público trabajen en el servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en cualquier órgano dedicado a dicho rubro o que implique el cuidado, vigilancia o atención de menores de edad. Segundo, además, el Poder Judicial, a través del Registro Nacional de Condenas, deberá emitir un certificado de sentencias condenatorias por delitos sexuales ante la solicitud de las entidades públicas y privadas que trabajen habitualmente con menores de edad. Estas últimas se encontrarán obligadas a pedir el certificado de modo periódico a sus trabajadores que tengan a su cuidado, vigilancia o atención a menores de edad. Estas medidas permitirán que el actual Registro Nacional de Condenas
se convierte en una herramienta potente que puede ayudar a eliminar cualquier contacto entre los agresores sexuales y los menores de edad en el marco de cualquier relación de cuidado, como escuelas, círculos deportivos, de estudios o cualquier otro. Así, esos criminales no solo serán condenados, sino que además se evitará que accedan a cualquier trabajo que puedan terminar siendo utilizados para conseguir el delito, pudiendo trabajar en cualquier otro empleo que no signifique un peligro para niños y adolescentes. En atención a la importancia de la prevención y a la indemnidad sexual de los menores de edad, la Comisión de Justicia recomienda la aprobación del texto sustitutorio de estos dos proyectos de ley. Dicho ello, quisiera abrir el debate para los congresistas que deseen hacer uso de la palabra. Congresista Glave, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. La congresista Wilca, cuando estuvo como presidenta de la Comisión de la Mujer, pudo emitir un dictamen para proyectos similares de la congresista Montenegro y la congresista Tamara Arimborgo. Entiendo que esta vez estamos hablando de un dictamen de la congresista Montenegro y la congresista Chacón, ¿no es cierto? Ella lo que sugería era una modificación en el artículo 3 del predictamen, presidente. En tanto, el objetivo es que la ciudadanía en general, pero sobre todo los madres, padres y responsables de niños, niñas y adolescentes tengan información sobre personas condenadas por los delitos contra la vida, contra el cuerpo y la salud, por violación de la libertad de las personas y la libertad sexual, o de cualquier delito o falta contra una niña, un niño o un adolescente. Y por eso es importante que cualquier persona pueda acceder a esta información en el Registro Nacional de Condenas de conformidad con el procedimiento establecido para ello, lo que se puede hacer además a través de Internet. Lo que resultaría preocupante es que sería como una reiteración innecesaria que se cree al Poder Judicial la obligación de generar una nueva constancia distinta a la que ya emite, que es el certificado negativo de antecedentes judiciales. Porque la base de esa información siempre es el Registro Nacional de Condenas. Por eso es que están planteando la modificación del artículo 3, señor presidente. Tengo acá un par de comentarios más que en cuanto termine de revisarse los haré, presidente. Entiendo que la congresista Wilca también está en camino. Congresista Mulder. Presidente, la modificación sustantiva que se está planteando está en el Código Penal, ¿no? En donde se extienden las características de la incapacidad que se declara a partir del momento de una condena, en última instancia ejecutoriada en delito sexual. Lo que a mí me preocupa es lo engorroso que es que un ciudadano común y corriente, una entidad cualquiera, tome noticia de la existencia de la condena por delito sexual de cualquier ciudadano. Es decir, aquí se está estableciendo que, por ejemplo, todos los maestros de una escuela deban ir a buscar un certificado y le van a dar un certificado negativo y entonces con eso dice, ah, ya, usted no está condenado. En cambio, los que, bueno, estén condenados, esos que verán, pues se escabullirán, se escaparán, para que no se sepa. Cuando debería ser al revés. O sea, el registro debería ser un registro público. ¿Por qué no le pedimos al Poder Judicial que en lugar de cobrar porque se sepa si una persona tiene una condena o no, que simplemente cuelgue en su página web la relación completa de las condenas, con nombre y apellido de cada persona? Suficiente. Y de manera gratuita, cualquier persona que va a contratar a alguien, entra, mira el nombre, ah, señor, disculpe, pase para el otro lado, yo no lo contrato. ¿Por qué tenemos que hacer esto de que el Poder Judicial deberá dictar medidas pertinentes para reforzar el registro? Vamos a esperar sentados a que el Poder Judicial lo haga, presidente. No lo va a hacer. Y en todo caso, lo que va a hacer es estructuras burocráticas para que vaya el ciudadano común y corriente, pague, sabe Dios qué tarifa, 50, 100, la que se les ocurra, 100 soles, para que salga usted con su certificado negativo. La cantidad de plata que va a entrar a partir de eso, presidente, ¿por qué no simplificamos la vida de la gente? Usted podría pasar a la historia, porque esto ya se ha hecho varias veces, si lograse que los peruanos sepamos la relación completa, gratis, en tiempo real, en la página web del Poder Judicial, no solo los condenados por delito sexual, sino todos los condenados de la República por todo tipo de delito. ¿Por qué es secreto eso? ¿Por qué no se puede saber que fulano es un
estafador, Mengano es un asaltante, Sutano es un violador. ¿Por qué no se puede saber? Que se ponga la lista completa pública, gratuita. Y se acabó. Que se obligue al Poder Judicial que los condenados en sentencia ejecutoriada, por supuesto, condenados, pasen a ese registro. Después ya veremos y discutiremos, presidente, cómo hacemos para el tema de la rehabilitación, el cumplimiento de la pena o lo que fuera. Pero la vida es así, pues, presidente. El que comete un delito grave y es condenado por ese delito, bueno, pues la sociedad tiene derecho a saberlo. Entonces, yo iría por ese lado, presidente. Iría por que en el artículo 3 se establezca una revolución del tema del registro central de condenas. Que el registro central de condenas sea un registro público, gratuito y colgado en la página web. Para que nadie esté cobrando por ese tema y que los peruanos todos sepamos si una persona está condenada por cualquier delito que sea. Y entonces así nos evitamos todos estos trámites engorrosos de buscar ahí, ¿no? Reforzar con medidas pertinentes. No lo van a hacer, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Congresista Pariona y luego congresista Glave. Sí, presidente. Me parece atinado la propuesta del congresista Mulder, toda vez que el acceso público a estos registros ayudaría de algún modo a identificar, a prever incluso del contrato, la contratación de maestros que en casos hemos visto que han solo solicitado una permuta, pero siguen trabajando en el sector público, en el sector educativo, pese a tener incluso orden de detención. Casos en donde maestros están prófugos porque cometieron una violación sexual ante una estudiante y resulta que cuando ocurren esos casos la gente no tiene idea, pues, de que este señor está sentenciado, ya tiene una orden de detención, pero resulta que lo contratan en otro espacio. Eso, de algún modo, considero que ayudaría a que el sector público o privado, cuando tenga que verificar la procedencia, los antecedentes penales, judiciales, en este caso se está hablando de quienes ya están dentro de estos registros, obviamente habiendo pasado por todo el debido proceso, la gente tenga acceso público y no se convierta en un trámite engorroso para tener un papel, ya sea para tener la negativa o constatar, ¿no?, que efectivamente es alguien que ha cometido un delito. Presidente, gracias. Congresista Glave. Sí, presidente. Como le decía en el primer comentario, y que tiene que ver con lo que ha dicho el congresista Mulder, es precisamente la modificación del artículo 3, para que pueda ser público el Registro Nacional de Condenas. Porque sí tendríamos la posibilidad todos, y en particular padres, madres y personas que trabajan o que están a cargo de niños, niñas y adolescentes, tener información sobre los delitos. Entonces, sí creo que sería importante, como está además originalmente en el proyecto de ley de la congresista Montenegro, que eso pudiera ser público y que pudiera accederse. La segunda cosa, presidente, es la necesidad de alentar la interoperatividad entre las distintas entidades del sector público y que tiene que ver con que muchas veces se exigen certificados cuando deberían estar los temas absolutamente colgados en línea y no haber necesidad de hacer un cobro al ciudadano para algo que en teoría no sé, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, todo el mundo podría estar absolutamente conectado y tener la información a la mano, presidente. Y la tercera cosa, que también estaba en el proyecto de ley de la congresista Montenegro y que por alguna razón no está en el dictamen, presidente, es que se incluya expresamente que están impedidos de trabajar con niños, con niñas y con adolescentes o prestar servicios relacionados con niños, niñas y adolescentes en cualquier modalidad laboral o contractual en el sector público o privado, las personas que tengan sentencia condenatoria, que estén inscritos en el Registro Nacional de Condenas por delitos contra la vida, contra el cuerpo y la salud y los delitos de violación de la libertad sexual, presidente. Eso era algo importante del proyecto original y tampoco está contemplado en el dictamen, lo que sería importante para poder terminar de recoger lo que creo que ha sido el espíritu de los proyectos presentados, presidente. Gracias, congresista Glave. Yo sugeriría pasar ese tema a proyecto intermedio para poder recoger las... Sí, congresista Villavicencio, antes de pasar a la proyecto intermedio. Sí, creo que difícilmente podremos estar en contra de estas propuestas, pero por un tema de técnica legislativa yo veo que acá en los dos proyectos
se tiene información, opiniones respecto al primer proyecto de registro de agresores sexuales, y el proyecto de la congresista Chacón pretende crear un registro público de condenados por delitos de violencia contra la mujer. Entonces, creo que, repito, o sea, difícilmente podemos estar en contra de que exista este registro para ambos, pero no sé si se convenga esta acumulación, porque respecto al proyecto de la congresista Chacón y otras congresistas más que ha suscrito esta propuesta, no se ha recibido información u opiniones respecto a uno de los proyectos. Entonces, para viabilizar, posiblemente de repente deberíamos ver la posibilidad de que no vayan acumulados. Eso es una sugerencia para permitir que se viabilice el primer proyecto, ¿no? Que sí tiene opiniones favorables de muchas instituciones. El segundo no veo que tenga opiniones respecto al proyecto de la Contrata Chacón. Es un comentario, ¿no?, para tener en cuenta. Gracias, congresista. Pasamos el tema a cuarto intermedio para consensuar el texto. El siguiente punto sería el punto 1, el predictamen del proyecto de ley 1606. Señores congresistas, se ha incluido el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Castro, del Grupo Parlamentario Frente Amplio, el cual propone modificar el artículo 402 del Código Penal referido al delito de denuncia calumniosa. Este predictamen propone eliminar la frase "por tráfico ilícito de drogas" en el delito de denuncia calumniosa, pues no existe ninguna razón para restringir la sanción penal a quien adultera o simula pruebas solo en esta clase de delitos. Por el contrario, ante cualquier adulteración de pruebas, todo funcionario público debería ser igualmente sancionado independientemente de la materia del proceso. Este criterio, además, ha sido resaltado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su opinión institucional. De mismo modo, si bien el proyecto de ley proponía incluir la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, se advierte que el bien jurídico en este delito es la correcta administración de justicia, el cual se relaciona con el desempeño de la función judicial, mientras que en los delitos de corrupción contenidos en el Decreto Legislativo 1243, el bien jurídico es la administración pública. En tal sentido, el equipo técnico considera que no es posible extrapolar las razones de regulación de la inhabilitación principal para los delitos de corrupción a los de denuncia calumniosa, cuyo bien jurídico es distinto. Por dichas consideraciones, señores congresistas, la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recomienda la aprobación del presente predictamen 1606. Dicho ello, se concede el uso de la palabra a los congresistas que desean hacer uso de la misma. No habiendo congresistas que desean intervenirlo, pero tampoco no habiendo quórum, no podemos proceder con la palabra. Congresista Mulder. A ver, este es el caso de la adulteración directa o indirecta de pruebas, porque es el segundo párrafo. Es decir, si un miembro de la Policía Nacional adultera directa o indirectamente una prueba, o incluso dice otro funcionario o servidor público encargado de la prevención del delito, puede incluir fiscales, etcétera, que puedan servir de sustento para un proceso penal. O sea, la figura típica aquí es el funcionario público que tiene unos elementos probatorios y que supuestamente los adultera agravándolos para formular una imputación calumniosa. Presidente, ¿puedo volver a comenzar? Porque todos sus asesores le hablan a la oreja y yo siento que no me está escuchando. Y es importante que sea usted el que me escuche, además de los colegas parlamentarios, porque usted es el que va a recoger. Repito, esta figura típica es la de un policía o un funcionario que, teniendo a su alcance, digamos, pruebas para un proceso penal, las agrava para imputarle calumniosamente a un tercero la comisión de un delito. Y eso se está pidiendo que se suba la pena. Presidente, ¿y qué pasa si en lugar de agravarlas las disminuye, las oculta para favorecer a esa persona? ¿Estaríamos simplemente otra vez yendo al delito contra la administración de justicia que tiene una pena menor? Es decir, aquí estamos solamente penalizando dentro del artículo de denuncia calumniosa una circunstancia agravante en la medida en que
se manipulan pruebas, o sea, o para usar el verbo exacto, se adulteran pruebas. Pero si la adulteración le produce un beneficio a la persona supuestamente víctima, la figura penal no se daría, porque solamente sería calumniarlo para utilizar esas pruebas para perjudicarlo. De manera que yo le pediría que se pueda estudiar ese aspecto. Si es para beneficiarlo, la adulteración de pruebas, tendríamos que modificar el artículo de delitos contra la Administración de Justicia para que la pena sea similar, simplemente. ¿No? Porque hay un agravamiento de penas que va hasta 6 años. Ese es mi aporte, presidente. Gracias, congresista Mulder. Si les parece bien, puedo invitar a la asesora de la comisión que ha elaborado el predictamen para que pueda exponer los alcances del mismo. Adelante, por favor. A ver, lo que se está haciendo en este caso no es agravar una figura, no se están subiendo penas. La figura, lo que pasa es que ya es una figura agravada. La denuncia calumniosa tiene un supuesto que es justamente formular una denuncia. El agravante está para los funcionarios públicos que, debiendo tener acciones de prevenir el delito, lo que hace es adulterar o simular una prueba. No se especifica si es a beneficio o en contra de la persona para la que está simulando o adulterando las pruebas, con lo cual simplemente se trata de la conducta del funcionario público. Si él adultera o manipula, simula las pruebas, entonces estaría cayendo en esta figura. Lo que sucede es que a la fecha solo se contempla para los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas. Lo que se quiere es ampliar el supuesto justamente para todos los casos, porque son funcionarios que tienen un deber especial. Entonces, lo que se quiere es que se sancione en todos los casos como un agravante. Muchas gracias. Congresista Mulder. Presidente, entiendo bien. O sea, en la redacción actual se manifiesta que solamente sería punible esta adulteración en función del delito de narcotráfico. Y ahora se está extendiendo para todos los delitos, lo cual me parece correcto. El tema es que si la parte agravante del artículo, porque todo artículo tiene su forma típica y en segundo párrafo su forma agravada, ¿no es cierto? ¿Qué es esta? Es la adulteración directa o indirecta de pruebas. Es la parte agravante. Esa adulteración tiene que ser para perjudicar a la víctima, no para beneficiarla. Si la beneficia a la víctima, lo que está haciendo la gente es incurrir en otro delito, que es el delito contra la Administración de Justicia. A eso me refiero. Le damos la bienvenida al congresista Miguel Torres y al congresista Alcalá. ¿Hay algún congresista que desea hacer el uso de la palabra? De no ser así, procederíamos al voto. Los congresistas que estén a favor, por favor, síganse levantar la mano. Congresista Villavicencio, congresista Echeverría, congresista Alcalá, congresista... Con cargo de reacción, congresista Mulder, congresista Ceballos, congresista Ushñahua, congresista Lescano, congresista Pariona, congresista Torres, y el voto a favor de la presidencia. Ahora pasaríamos al predictamen de los proyectos de ley 339 y 1882. Este predictamen recoge los proyectos de los congresistas César Segura y el congresista Percy Alcalá, ambos del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Estas dos iniciativas legislativas buscan regular el descanso vacacional de los magistrados del Poder Judicial de una mejor manera. Como se sabe, a la fecha, ese poder del Estado toma vacaciones durante el mes de febrero, lo cual genera que los justiciables no puedan acceder a los servicios de administración de justicia durante todo ese periodo de tiempo. Esta delicada situación ha sido advertida en los proyectos de ley, los cuales proponen modificar el goce del periodo vacacional de modo que los magistrados puedan disfrutar de su derecho a las vacaciones en distintas oportunidades cada uno, y así no se afecta el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia. Es por ello que el predictamen que ahora se presenta propone que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y cada presidente de Corte Superior establezcan de modo coordinado un cronograma
para el goce de las vacaciones de los jueces, de modo que los procesos en trámite no se paralicen y se pueda brindar un mejor y más eficiente servicio de administración de justicia. Estos proyectos de ley cuentan con opiniones favorables del Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de Magistratura y del propio Poder Judicial, el cual ha solicitado expresamente que los magistrados titulares sean reemplazados por provisionales y no por supernumerarios, por constituir mayor garantía su nombramiento en la carrera judicial. En atención a las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recomienda la aprobación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 339 y 1882. Dicho ello, quisiera abrir el debate para escuchar a los congresistas que deseen intervenir. Congresista Alcalá. Muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Si bien es cierto, los jueces se encuentran dentro de la carrera judicial, ellos no eliminan la relación de trabajo que tengan con el Estado, específicamente con lo del Poder Judicial, ¿no? La actual redacción del artículo 246 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 017 del año 93-Justicia, establece que los magistrados tienen derecho a 30 días de vacaciones y estas se establecen en 2 etapas sucesivas, cada una de 30 días, y excepcionalmente se le faculta al Consejo Ejecutivo a señalar un tiempo distinto a ello. Pese a ello, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haciendo uso de esta excepción, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial viene disponiendo en los últimos años que el periodo vacacional se reduzca a solo un mes, que viene a ser el mes de febrero, en que se suspenden las actividades del Poder del Estado, ¿no? Los trabajadores del Poder Judicial hoy en día tienen 3 regímenes laborales: la 276, 728 y la 1057, que es la modalidad del CAS, que resultan aplicables a magistrados y personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial. No impide que ambos puedan gozar de sus vacaciones en oportunidades distintas. De hecho, el Poder Judicial constituye la única entidad del Poder Judicial que toma vacaciones durante ese mes. En virtud del cual, con esta ley se trata de evitar la paralización del aparato judicial, por lo menos este mes, que genera una desprotección y un suspenso judicial para los ciudadanos que van a ser directamente los perjudicados, ¿no? Resulta mucho más garantista para los derechos de los justiciables poder contar con un mecanismo de programación distinta de las vacaciones, en consecuencia, dado que la propuesta busca justamente solucionar los problemas derivados de la paralización a gran escala que ocurre con las vacaciones judiciales que se dan en el mes de febrero. Esta medida resulta idónea para garantizar el mejor defensa de los derechos condicionales y el acceso directamente a la justicia, y sobre todo la tutela oportuna y eficaz, por lo cual se cuenta con plena viabilidad constitucional. Tiene ya, digamos, tanto las opiniones favorables del Ministerio de Justicia como del mismo Poder Judicial. Esto no es algo novedoso, porque esta fórmula ya ha sido empleada dentro del Poder Judicial mediante la resolución administrativa número 002 del año 2017, CE-PJ, por lo cual dejó sin efecto las programaciones de vacaciones y autorizó al presidente del Consejo Ejecutivo y a los presidentes de las Cortes Superiores a realizar la programación de las vacaciones de los señores jueces. Yo creo que esto es de vital importancia con la finalidad de agilizar, digamos, también la carga procesal, porque durante esos 30 días la carga procesal aumenta enormemente, ¿no? Yo creo que es algo que en la práctica ya se viene haciendo legal, pero sin un dispositivo legal. Yo creo que mediante este dispositivo legal, mediante esta ley, vamos a facultar, digamos, a que esto sea una realidad, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida a la congresista Tamari Morro y le ofrecemos el uso de la palabra a un congresista que desea expresar su opinión. Caso contrario, procederíamos a la votación. Los congresistas que se encuentren a favor, por favor, levanten la mano. Congresista Villavicencio, congresista Echevarría, congresista González, congresista Alcalá, congresista Limborgo, congresista Mulder, congresista Pariona, congresista Lescano, congresista Ushñahua, congresista Ceballos, y con el voto a favor de la presidencia. Ahora pasaríamos al siguiente punto en la agenda, que es el predictamen de los proyectos de ley 1037, 1164, 1602, 2070, 2119, 2265 y 2174.
el cual ya se ha encontrado en agenda en las últimas sesiones y de hecho ya ha sido objeto de debate en la comisión. Se han recogido los aportes y comentarios que se han realizado en las distintas sesiones. Yo quisiera darle el uso de la palabra a los congresistas que quisieran intervenir sobre el mismo antes de ver su aprobación. Congresista Alcalá. Señor presidente, yo creo que este dictamen, en todo caso, que pase un cuarto de intermedio con la finalidad de revisarlo con mayor detenimiento, teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha opinado de favorable. Igualmente, el consultor abogado Arsenio Oré también ha dado una respuesta negativa, digamos, a este proyecto. Igualmente, el Ministerio de Justicia también ha opinado de favorable. Nosotros tenemos una serie de observaciones que en todo caso lo vas a llegar por escrito. Son 4, 5, 6 páginas, ¿no? Por eso pediría que se vea en una próxima sesión con mayor detenimiento, ¿no? Más bien voy a alcanzar al secretario técnico las respectivas observaciones. Muy bien, entonces pasamos a cuarto intermedio este predictamen. El siguiente predictamen es el del proyecto de ley 1232, que propone modificar el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objeto de ampliar el periodo de cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto es del congresista Gino Costa, del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, y busca que las gestiones administrativas en este cargo puedan llevar a cabo reformas y políticas institucionales con resultados concretos. Como todos sabemos, la implementación de un plan institucional contiene iniciativas a corto, mediano y largo plazo, cuya ejecución y resultados no siempre pueden darse en un breve periodo de tiempo. Por ello, es importante una iniciativa de este tipo que busca regular de una mejor manera esta situación. Debo recalcar además que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ha establecido que un plan estratégico institucional debe identificar la estrategia de una entidad en un periodo mínimo de 3 años. Por lo expuesto, este predictamen y este dato creo que es relevante de destacar, propone equiparar el periodo del presidente del Poder Judicial al periodo del fiscal de la Nación, de modo que su presidencia dure 3 años y pueda ser reelegido solo una vez y por un periodo de 2 años. Hay que señalar también que el predictamen señala que esto no sería aplicable a la autoridad actual, sino recién a partir de la siguiente autoridad. En atención a las consideraciones expuestas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recomienda la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1232 y ofrece el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Le damos la bienvenida a la congresista Luciana León. Congresista González. Señor presidente, buenas tardes, señores congresistas. El predictamen recaído en el proyecto de ley 1232-2016 propone ampliar el cargo, como usted muy bien lo sustentó, el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia a 3 años y posibilitar su reelección por otros 2 años. Nosotros creemos que debemos tener en cuenta este punto. No encontramos fundamento ni sustento del por qué se estaría considerando otorgar un periodo de 5 años en el cargo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y también analizamos que la falta de tiempo para lograr reformas o cambios dentro del ámbito de su competencia jamás puede ser una justificación para la inacción. En este sentido, señor presidente, aprobar el presente proyecto de ley, nosotros pensamos que atentaría directamente contra el principio de alternancia de poder, es decir, resulta necesario que exista una rotabilidad de los funcionarios públicos en sus cargos a fin de garantizar la democracia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Solo para poder precisar la opinión, el proyecto considera dos elementos, ¿no? Es el de aumentar, digamos, el primer periodo a 3 años y dar la posibilidad de reelección
por 2 años adicionales. ¿Su posición sería en contra de la posibilidad de reelección para llegar a esos 5 o también la de aumentar a 3 el periodo del presidente del Poder Judicial? Las dos. Las dos. Sí, señor presidente. En contra. Le damos el uso de la palabra a la congresista Pariona. Gracias, presidente. Entendemos, presidente, que para mejorar el sistema de administración de justicia en nuestro país se requiere hacer una reforma profunda con participación del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Academia Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia. Es recomendable que en la gestión del presidente de la Corte Suprema se ampliara a 3 años. Pero la reelección por 2 años no permitiría una alternancia mínima que en algunos casos creemos que sería necesaria. Entendemos que en 3 años se podría garantizar algunas reformas institucionales del propio sistema de justicia en nuestro país, pero lo que sí no estaríamos muy de acuerdo es que la reelección por 2 años más estaría generando no una alternancia o un espaciamiento para que otros pudieran tener igual el cargo, ¿no? Sí. Es importante aprovechar para señalar que este proyecto cuenta con informe favorable del Consejo Nacional de Magistratura, del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Y también es interesante saber que 2 de los expresidentes justamente se han pronunciado a favor de ese tiempo porque señalan que 2 años para poder implementar un plan de trabajo de reforma termina siendo un tiempo muy limitado. Consecuentemente, yo creo que donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Ambas instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tienen que ver con la justicia en el Perú. Y consecuentemente me parece una propuesta absolutamente razonable. En 2 años no se hace nada, señor presidente. No se hace absolutamente nada. Entonces, si es que no se quiere renovar 2 años más, por lo menos le demos 3 años de vigencia, aumentar 1 año más. Eso no va a causar absolutamente ningún daño, sino darle la facilidad a la institución, al Poder Judicial, para que pueda cumplir sus objetivos. El presidente, que tiene un plan de acción, por lo menos darle 3 años, para mejorar la justicia, que está bienvenida menos. Si no, nos van a decir, oiga, presentaron al Congreso un pedido para que mejore la justicia y a pesar de las opiniones de los entes especializados, el Congreso nos ha denegado. ¿Qué quiere el Congreso? ¿Obstaculizar la justicia o quiere ayudar a la justicia? Entonces, ese va a ser el razonamiento y nos van a imputar responsabilidades a nosotros. De tal manera que podría, señor, por lo menos aumentarse 1 año más. Y bueno, ir, digamos, con una reelección que sea, ¿no?, alternativa, digamos, después del mandato de otro presidente. Pero yo creo que sí es prudente incrementar los años del mandato del presidente de la Corte Suprema, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Presidente, gracias. Primero creo que tenemos que revisar el dictamen, y usted lo ha explicado muy bien en la sustentación. Este no es un techo que unilateralmente se propone 2, 3 o 4 o 5 años. Usted lo ha explicado en su oportunidad, esta es una sugerencia que ha hecho ese plan, ¿no es cierto? Para aplicar determinadas políticas públicas se identifica un periodo mínimo de 3 años, periodo mínimo de 3 años, o sea, perfectamente pudiera ser más. Pero no pasemos por alto los antecedentes. Con la anterior ley orgánica del Poder Judicial ya era 3 años. Ahora se bajó a 2. En segundo lugar, usted también lo ha explicado muy bien, lo que se intenta ahora es homologar con algo que ya preexiste y para una entidad que asume también una función jurisdiccional casi en paralelo al Poder Judicial, que es el Ministerio Público. 3 años, defensor del pueblo, ¿no es cierto? Y más aún, acabamos de aprobar el proyecto de ley 339 en el tema de las vacaciones y usted nos pone unas cifras estadísticas interesantes, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene el Poder Judicial? Régimen 728 a 6.240. Pensiones 3.070, régimen 276, 1.096, CAS 4.200, casi 10.000 personas y más.
¿Saben lo que es administrar 10.000 personas? Y cuasi profesionales en todos los niveles. ¿Saben lo que es gerenciar una entidad como es lo que es la Administración de Justicia? Y aquí hay que separar dos componentes. El componente propiamente dicho jurisdiccional, de Administración de Justicia, y el componente de la Administración Pública propiamente en sí. ¿Y a qué se dedica el presidente del Poder Judicial? Él no se evoca la función propiamente jurisdiccional, es más, se evoca la función administrativa. Estoy revisando, aquí se han recogido algunas memorias de expresidentes del Poder Judicial y los propios expresidentes en su experiencia sugieren periodos mínimos de 3 años. O sea, esta no es una propuesta que surge de un capricho del autor del proyecto. No, está advertida y premonida de antecedentes, de circunstancias similares y, mejor aún, ¿no?, trata de optimizar lo que es un auténtico gerenciamiento de la Administración de Justicia. Más aún, yo siempre ironizo un poco, ¿no? Y cabe, creo, decirlo aquí, ¿no? ¿Será mejor gerente de un hospital el mejor cirujano? Yo creo que no, lo será en la sala de operaciones, ¿no? Pero un hospital ya que requiere una estructura administrativa propia. En la Administración de Justicia es igual. ¿Será mejor administrador del Poder Judicial el mejor juez? Yo creo que no. Pero aún así, haciendo grandes esfuerzos, se requiere dotar de un equipo de gerenciamiento en la parte administrativa, en la parte de servicios, y esto es una política institucional que tiene que aplicarla. Se agota en 1 año, se agota en 2, ese plan está diciendo mínimo 3. O sea, si aprobamos 5 estaría bien, pero acá estamos viendo 3 años en la posibilidad de que pudiera prorrogarse a 2. Y esto, de una u otra manera, usted lo ha reiterado, se está asimilando lo que ya existe en el Ministerio Público, presidente. Entonces, yo creo que falta un poquito comprender mejor por qué los 3 años. Sobre no es decir de manera pretenciosa, no, 2, y no pasa de 2, sino 3. No, o sea, cada año, cada extensión de año, como recoge la propuesta, tiene un contexto argumentativo. Y ese contexto argumentativo es aplicar políticas institucionales específicas, darle a un presidente del Poder Judicial la mejor predisposición en el factor tiempo de poder aplicar las propuestas para una mejor administración de justicia. Y al final, ¿quiénes son los ganadores? Los justiciables. Porque va a obtener una mejor optimización en lo que es la administración de justicia, una mejor calidad del servicio de administración de justicia y seguramente mejor oportunidad en esa natural expectativa legitimada que tienen los ciudadanos de una correcta, oportuna y debida administración de justicia. Por consiguiente, presidente, mi punto de vista personal es que estoy de acuerdo con la propuesta alcanzada. Congresista Echeverría y luego la congresista Limborgo. Presidente, la propuesta del presente dictamen acoge el parámetro del Ministerio Público. Sin embargo, la prueba de que esta medida no es buena está en el cargo del fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación tiene 3 años, renovable por 2 años más, y sin embargo esta institución, según las encuestas, no tiene una opinión favorable de parte del público. Por otro lado, con relación a la reelección inmediata en el cargo por 2 años adicionales, consideramos que la medida va en contra del principio de alternancia y tolerancia en el poder, que debe existir en cargos de tan alta responsabilidad, como es el cargo del presidente de la Corte Suprema y de un poder del Estado como lo es el Poder Judicial, sobre el cual el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en la sentencia 42 del 2004. Por otro lado, señor presidente, consideramos que se elige al presidente del Poder Judicial en el mes de diciembre y tiene todo este tiempo para poder organizarse. Sin embargo, empieza la legislatura el 2 de enero y es recién en el mes de febrero donde convoca a todos los presidentes de las Cortes, en donde recién hace un planeamiento de trabajo, lo cual, es cierto, no le va a alcanzar para impartir la justicia como se debe. Hay reconsideraciones que debe hacerse al interior del Poder Judicial. Muchas gracias. Congresista Limborgo. Gracias, presidente. Sí, pues inicialmente el presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial, su gestión tenía una duración de 3 años, pero el 5 de abril del año 94, después de un arduo debate, según puede recoger del diario de debates, la representación nacional decidió reducir la duración del cargo a 2 años y sin opción a reelección,
como una medida de prevención dada la mala imagen del Poder Judicial ante la población y las sucesivas gestiones deficientes y hasta corruptas de los presidentes del Poder Judicial, facilitando que si el presidente de turno realiza una mala gestión o comete algún tipo de delito, pueda dejar el cargo en menos tiempo. Lamentablemente esta situación, señores, no ha cambiado, no ha mejorado y dudamos de que con ese proyecto de ley sea distinto. Como bien dijo mi colega, hace falta una reforma estructural. Antes de ampliar el periodo del cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, considero que deberíamos de considerar una reforma estructural. Presidente, la ampliación a 1 año no garantiza que las cosas mejoren. Y tremendo ejemplo que se dio con el fiscal de la Nación, que actualmente viene siendo corresponsal de los medios de comunicación. Él es quien da las primicias. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Si algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra, congresista Ceballos. Presidente, y yo sugeriría que se pueda plantear una fórmula alternativa. O sea, son 3 años y la sugerencia es 2 años más, son 5 años. Propongo que se pueda pasar a acuerdo intermedio para que pueda plantear el Pleno de la Comisión una fórmula alternativa. Presidente, por favor, nosotros queremos ir al voto por el archivo. Votación. Bueno, entonces pasaremos a votación el predictamen, no habiendo otra intervención. Los congresistas que estén a favor del predictamen, se va levantando la mano. Congresista Ceballos, congresista Lescano, congresista Pariona y el voto a favor de la presidencia. Los que estén en contra, congresista Villavicencio, congresista Echevarría, congresista González, congresista Alcalá, congresista Edimborgo, congresista Ushñagua. Ha sido rechazada la propuesta y por lo tanto pasa al archivo. Como último punto, antes de darle el uso de la palabra a nuestra colega Luciana León, quisiera ver el predictamen del proyecto de ley 1222, que es una propuesta para pasar al archivo. Esta iniciativa legislativa busca resguardar los derechos de todos los ciudadanos que podrían ser detenidos por homonimia, pero luego del estudio del proyecto de ley se propone archivar esa propuesta, pues se advierte que en la legislación nacional ya se han previsto procedimientos y sanciones específicas para estos casos. Así, cuando los jueces, fiscales y policías incumplen con lo señalado en la Ley 27411 y actúan sin la diligencia debida, están infringiendo sus deberes funcionales, siendo pasibles de sanción por su conducta deficientes o negligentes. En esos supuestos, el legislador ya ha previsto procedimientos y sanciones específicas para esas autoridades en la Ley de Carrera Fiscal, Ley de Carrera Judicial, Ley de la Policía Nacional del Perú y ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, el incumplimiento de la Ley 27411 por conductas deficientes o negligentes, independientemente de la sanción propuesta, ya se encuentra sancionado en leyes especiales según el actor que interviene en el sistema de administración de justicia, juez, fiscal o policía. Finalmente, el proyecto de ley ha detectado que todavía existe un remanente de casos de homonimia en los que no se verifican los requisitos para comprobar la identidad señalados en la Ley 27411. Creemos que la solución no pasa por establecer una multa adicional a las sanciones específicas para estos casos, sino por reforzar la capacitación de los actores que intervienen en el sistema de administración de justicia. Con ello se logrará el adecuado cumplimiento de dicha norma en todos los casos. Estimados colegas, al asumir nuestras funciones, nos comprometimos con todos los ciudadanos
a brindar esos mayores esfuerzos para mejorar su calidad de vida y solucionar los principales problemas que la aquejan de modo responsable y mesurado. Este compromiso implica también la desestimación de iniciativas legislativas que ya se encuentran dentro del ordenamiento jurídico, a fin de evitar la aprobación de normas redundantes o la sobreregulación. Debo recalcar además que esta iniciativa ha recibido opiniones desfavorables del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, pues la materia que pretendía regular ya se encuentra contenida en otras normas vigentes. Es por ello que la Comisión de Justicia recomienda la no aprobación del proyecto de ley 1222 y su paso al archivo. Dicho ello, quisiera dar el uso de palabra a los colegas que, si no hay intervenciones, pasamos a votación. Los que estén a favor del archivo, si vas a levantar la mano. Comisaría Vicencio, Echevarría, González, Alcalá, Arimborgo, Pariona, Ushñahua, Ceballos, Comisario Lescano, y el voto también a favor del archivo de la presidencia. Antes de darle el uso de la palabra a la congresista Luciana León, quisiera poder el congresista Lescano ha presentado una reconsideración a la votación que venía de la ampliación del plazo de vigencia del Tribunal del Poder Judicial para mejorar la acción de la justicia. Esto lo procesaremos para la siguiente sesión, pero yo quisiera aprovechar que todavía tenemos quórum para exonerar la aprobación del acta. Ha sido aprobado. Muchísimas gracias, colegas. Y yo quisiera darle el uso de la palabra a la congresista Luciana León. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Gracias por su paciencia. No, muchas gracias más bien por permitirme hacer el uso de la palabra para mencionar un tema muy importante que de hecho ha sido punto de la agenda y tengo entendido que lo han mandado a cuarto intermedio. Es respecto a este proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos de violación de la libertad sexual y también al incremento de penas, sobre todo en el caso de menores de edad, y cadena perpetua también en el caso de menores de edad como consecuencia a menores de edad y por otro lado a personas que como consecuencia de esta violación pues recaen en un fallecimiento. Tengo entendido que se ha llegado a un cuarto intermedio, la decisión de un cuarto intermedio para recibir mayores opiniones. Lo que sí quería es que se pueda rescatar en este predictamen, que lo he podido revisar, es que justamente no se está incorporando estos temas de la cadena perpetua para menores de edad y tampoco la cadena perpetua por violación que cause la muerte o lesión grave de la víctima. Estos dos casos creo que son fundamentales. Por otro lado, también un tema que lo vimos aquí en el Congreso cerca de un año atrás, sobre la imprescriptibilidad de los casos de violaciones sexuales. Recuerdo, de hecho, presidente, que usted mencionó y fue uno de los líderes en exigir que un caso donde adolescentes habían sufrido este lamentable suceso, pues recién con la madurez, con el tiempo, lograron poder hablar, decir todo lo que había sucedido. Entonces, a veces, como no sucede la denuncia en el acto preciso, es considerado como que ya no lo puedes denunciar. Yo creo que no solo debemos de denunciarlo, sino debemos considerar la imprescriptibilidad y, por supuesto, también que no haya ningún tipo de impunidad en este tipo de casos y ser muy tajantes, muy duros con todo el peso de la ley. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, congresista. Sí, tiene usted la palabra, congresista Pariona. Sí, presidente, en la misma línea de la congresista Luciana León, presidente, estamos viviendo en un escenario de casos múltiples de violencia contra las mujeres, contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos cifras realmente alarmantes. Casos de violación sexual atendidos por el Centro de Emergencia Mujer entre enero y octubre de este año, del presente, registra 3.565 casos, presidente. Mi región, Ayacucho, presidente, tiene altos índices de violencia contra las mujeres. Ayacucho, presidente, ha sido una de las regiones que en los 2 últimos años ha copado los periódicos, los medios de prensa, con casos bien aterradores.
adolescentes ultrajadas, luego dado la muerte seguida, así como estudiantes de colegios por distintos actores. Y sinceramente creo que en esta comisión debiera priorizarse. Existe ya un dictamen que recoge los aportes de por lo menos 5 proyectos de ley de distintas bancadas políticas, la nuestra en particular, de la bancada del Nuevo Perú, que hemos presentado junto con la congresista Indira Wilca y Alberto Quintanilla, lo que hace es precisar la tipificación de delitos de violación sexual y actos contra el pudor en causales muy importantes y que son vacíos legales dentro del Código Penal. Por ejemplo, añade como agravante violación sexual cuando se comete en presencia de niños y niñas y adolescentes. En segundo lugar, cuando está en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, cuando se usan los medios de comunicación o redes para difundir el delito, como hemos visto en el caso de una joven que fue ultrajada en la discoteca y que se usaron las redes para difundirlo y en fin, y también la imprescriptibilidad, como señalaba la congresista Luciana León, de los delitos de trata de personas, explotación sexual y formas agravadas. Presidente, yo menciono esto porque el dictamen recoge propuestas como las nuestras, la de la congresista Luciana León, así como recuerdo que está la propuesta de la congresista Cecilia Chacón de Fuerza Popular. Dado la gravedad del problema en nuestro país, creemos que no deberíamos culminar este año ordinario no legislando sobre un tema que requiere atención. Y son precisiones que el Código Penal requiere esos reajustes, presidente. Yo pido se reconsidere poder debatirlo hoy o no dejar pasar que en la próxima sesión no se toque, sino más bien lo abordemos y podamos aprobarlo, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Sí, en la línea de lo señalado por las dos congresistas, creo que una de las líneas claras del trabajo, no solo de la presidencia, sino de los congresistas aquí presentes en lo que va de la legislatura, es el aprobar predictámenes que ayuden a luchar contra la violencia hacia la mujer. Tenemos ya varias importantes normas aprobadas. La idea es construir el consenso para lograr esa aprobación, y una buena práctica que ha venido funcionando para otros predictámenes es mesas de trabajo con los asesores de cada despacho para poder llegar aquí al espacio ya con un texto consensuado. Si este consenso es posible de alcanzar de aquí al viernes que se manda la agenda, con el mayor de los gustos estará como predictamen en la siguiente sesión. Y si no es así, le aseguro que será en la siguiente. La ampliación de la legislatura nos está permitiendo también poder trabajar un poco más en la comisión para beneficio de todos los ciudadanos. Les agradezco muchísimo por sus intervenciones, a ustedes por su presencia. Siendo las 4:47, se levanta la sesión.